Justo en este momento de la pandemia, justo cuando los Estados Unidos, marcadamente sí, Nueva York, se convirtieron en el epicentro de esta, muchos estados de la Unión Americana, pues por sugerencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que nunca hay que dejarlo a un lado, está en un año electoral, han decidido salir del confinamiento y reabrir su economía. Uno de ellos, y es el que nos ocupa más, es Texas, por su frontera con nuestro país. Así que vamos hasta la capital de los Estados Unidos, la ciudad de Washington, D.C., con nuestro corresponsal Ariel Mutsazos. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto saludarte, Daniel, a ti y al auditorio. Muy buenos días. Pues hoy la mitad de los estados en Estados Unidos reabren de alguna forma o han dado órdenes para reabrir paulatinamente en los próximos días. Alabama, Maine, Tennessee y Texas están hoy levantando las órdenes de quedarse en casa y la gente ya va a poder salir cuando en Estados Unidos, por supuesto, pues hay más de 60,000 muertes que son simbólicamente un número que rebasa el número de muertes en la guerra en Vietnam, que es el conflicto bélico más problemático o más desastroso para Estados Unidos. Y decimos esto porque el presidente Donald Trump dijo que era un presidente en guerra y le gusta decir que está peleando contra un enemigo invisible. Pues bien, hoy ese enemigo invisible ha cobrado ya más muertes que el conflicto bélico más desastroso para Estados Unidos. Y hoy, en medio de eso y en medio de que hay que decirlo, no hay ningún estado de la Unión Americana, ni siquiera Texas, que cumpla con los 14 días de no tener una elevación de casos de coronavirus en sus fronteras. No hay ningún estado y aún así van a reabrir. En Texas, en concreto, además de estos estados que levantan las órdenes, en Texas, en concreto, van a reabrir el día de hoy todos los comercios y las tiendas de belleza, así como las peluquerías, las estéticas, y todo ello que requiere en algunas ocasiones de bastante contacto cercano entre las personas. Van a reabrir los restaurantes y los bares. Esto es algo verdaderamente importante porque son los lugares en donde se convive, en donde puede haber infecciones o contagios más fácilmente, pero van a reabrir al 25% de su capacidad. Algunas personas están diciendo pues que no saben qué es mejor, si reabrir al 25% o no reabrir, porque con el 25% no van a poder sacar las ganancias que necesitan para poder pagar a sus empleados, pagar la renta, los servicios, la provisión de insumos, en fin. Pero de todas maneras, hoy ya hay una orden en Texas para reabrir estos restaurantes y bares. El entretenimiento, los cines, los teatros y los museos, así como las librerías, van a reabrir también, y lo van a hacer con restricciones de espacio. Va a haber sillones vacíos, por supuesto, y va a haber restricciones para comprar alimentos a la entrada de los cines y de los teatros. Y finalmente, las cuestiones al aire libre y la recreación, los deportes al aire libre, que son, desde luego, cuestiones mucho más fáciles de abrir, porque si se guarda la sana distancia, no debe haber tanto problema. Los campos de golf van a tener una sola persona en los carritos de golf, y los deportes que se permiten son todos aquellos que no se juegan en grupo, son meramente espacios recreativos, decíamos, los centros comunitarios y todos estos lugares que tienen espacios ya muy cerrados no van a poder reabrir. En Texas, en donde el día de hoy quizás es el estado más a la vanguardia en términos de la reapertura de la Unión Americana, el día de hoy están reabriendo junto con Alabama, Maine, Tennessee y otros estados ya en los días venideros. Todos republicanos, Daniel. Por cierto, Ariel. Nos preocupaba marcadamente el caso de Texas, sí, por la frontera con nuestro país. Se extendió hace algunos días el cierre para viajes no esenciales. ¿Qué sucede con la frontera en Texas? Sigue la frontera como es. La frontera es federal, entonces el hecho de que Texas tenga frontera con México no quiere decir que Texas controle plenamente la frontera. Ese es el gobierno federal, es la patrulla fronteriza, son las autoridades de migración y aduanas de Estados Unidos quienes efectivamente, y los elementos de la Guardia Nacional y del Departamento de Defensa que están en la frontera desplegados, quienes están evidentemente viendo que se cumpla
este cierre parcial de la frontera o esta restricción al tráfico no esencial que siga en vigor entre México y Estados Unidos. Daniel. Qué bueno que lo aclaramos, Ariel, porque no vayan a tratar de cruzarse de un lado a otro por poder ir a un lugar abierto y entonces se haga un contagiadero, si me permiten el término. Gracias, Ariel, estamos al pendiente. Muy buenos días.